A través de RCR presentamos Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE. Iniciando nuestra secuencia Radar Económico, que llega gracias al Instituto Peruano de Economía, IPE, y ya nos acompaña y le agradecemos la amabilidad que siempre tiene con RCR a Miguel Alzamora, economista senior del Instituto Peruano de Economía. Qué gusto saludarte, Miguel, muy amable, gracias. ¿Qué tal, José? Buen día, muchas gracias por la invitación. Ayer el INEI presentó los resultados sobre pobreza monetaria en nuestro país, ¿no? Para el año 2024. ¿Cuáles son las cifras más saltantes que trae este informe sobre pobreza monetaria en el 2024? Sí, José, ¿qué tal? Como comentas, de hecho el día de ayer el Instituto de Estadística presentó las cifras de pobreza que dan una radiografía de lo que es la estructura social del país, las condiciones sociales de la población en el país. De hecho, esto es una publicación anual y esta publicación corresponde a al año 2024. Y el principal resultado que se tuvo es que en el 2024, 9.4 millones de personas, 9.4 millones de peruanos se vieron afectados en condición de pobreza. Y esto, si lo traducimos a un porcentaje de la población, equivale a que alrededor de 27%, un poco más, de peruanos se vieron afectados por la pobreza en términos monetarios. Ahora, también este informe señala que estos 9.400.000 peruanos que se encuentran en situación de pobreza, gran parte de ellos se encuentra ya ahora en las zonas urbanas, lo que antes se marcaba más por las zonas rurales, ¿no? Claro, de hecho, el tema de la pobreza previo a la pandemia se enfocaba como una problemática más de corte rural. Así es. De hecho, con los últimos resultados, a partir de 2020, 21, 22, ya hasta el 24, se tiene que la pobreza como que ha cambiado un poco su cara. Ha pasado a tener de una cara un poco más rural a una cara un poco más urbana. La incidencia de la pobreza para las zonas urbanas, y ya principalmente si hablamos de Lima metropolitana, ha crecido en gran medida. Y estamos hablando de que al 2024, del total de pobres, el 70% se ubica como principalmente en las zonas urbanas, ¿no? Y esto, de acuerdo al INEI, son alrededor de 3 millones de nuevos pobres urbanos. Exacto, estamos hablando de alrededor de 3 millones... al 2024 lo que tenemos es que respecto al 2019, claro, hay 3 millones nuevos de pobres, 3 millones de peruanos pobres, ¿no? Y esto resulta un retroceso, pese a que en el último año se había tenido un ligero avance. Entonces lo que se tiene como análisis es que desde la pandemia no nos hemos podido recuperar en términos sociales de lo que es como la incidencia de la pobreza. La comparativa 2019 contra 2024 nos tiene que hay 3 millones de peruanos más en condición de pobreza, y esa es la cifra que me gustaría destacar. Ya. Ahora, en el caso muy puntual de Lima metropolitana, para luego ir desagregando lo que pasa en las regiones del país. Lima, ¿cuáles son los resultados que ofrece este informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática? Lo que se tiene en Lima serían, por destacar, dos cositas. Sí. Respecto al 2019, la cifra de pobreza se ha incrementado en gran medida. De hecho, es de las regiones que más se incrementó la pobreza respecto al 2019, y ese es un dato que sí me gustaría destacar. Sí, ¿cómo no? Y el segundo es el hecho de que en Lima metropolitana ya al 2024 está como se concentra más del 30% de la población en situación de pobreza, es decir, más de 3 millones. Y esa es una cifra un poco alarmante ya hacia el 2024. ¿Y a qué factores ha obedecido eso? Hay distintos factores, y de hecho lo más común es poder hablar de la pobreza desagregándola en 3 factores. Podemos pensar en crecimiento económico, número 1. Podemos pensar en el nivel de precios, o como solemos llamar inflación, número 2. Y podemos pensar en el impacto que tienen los programas sociales desde el gobierno, como tercer punto. Entonces,
el más importante considero yo que es el crecimiento económico, puesto que permite que los hogares tengan un mejor acceso a oportunidades, mejores empleos, mejores salarios, y ese es un punto muy importante. Y lo que se tiene es que el 2024 la gran mayoría de regiones que tuvieron un crecimiento económico han podido generar un avance en materia social, han podido generar una reducción en la pobreza al 2024. Ahora, si tuviéramos que colocarnos en el nivel de cuáles son las regiones donde más aumentó la pobreza, un poco para situarlo, y también más adelante conversaremos cuáles han tenido mejor desempeño, mejor recuperación. Okay, ahí hay dos formas de analizarlo. Si lo comparamos Bien. respecto al 2024 contra el año previo, hay 3 regiones que han retrocedido en temas de pobreza, que son Arequipa, tenemos a Cajamarca y tenemos a Ucayali. Y el análisis se centra principalmente en que el avance en la economía de estas regiones ha sido un poco lento durante el transcurso del año. Entonces, ese es un primer análisis, lo que tenemos al 2024 respecto al año previo. Pero como te comentaba, un segundo análisis nos tiene que permitir ver el 2024 contra lo que se tenía antes de la pandemia. Y lo que se tenía antes de la pandemia es que en la gran mayoría de regiones hubo un retroceso. Y ya si anotamos algunas de manera más particular, tenemos a Lima Metropolitana, tenemos a Tumbes y nuevamente otra que repite es Ucayali, y a la cual también le sumaría a Loreto. Entonces son 4 regiones en las cuales en el transcurso de los últimos 5 años ha habido un gran retroceso en materia de pobreza, y eso es importante destacarlo. Cajamarca es una región que tiene potencialidades, sobre todo en minería, pero siempre está bastante rezagado tanto en pobreza y pobreza extrema. ¿Qué dicen estos indicadores últimos del INEGI? Lo que se tiene para Cajamarca ahí, José, es que el dato del 2024 revela que alrededor de la mitad de la población en Cajamarca se encuentra en situación de pobreza. Y ya si hacemos un comparativo para todas las regiones, se tiene que Cajamarca se ubica en la peor posición, es la región más pobre del país. Y ese es un dato que se ha acentuado en los últimos años. Cajamarca se posiciona como la región más pobre del país con mayor incidencia. Y de hecho, como mencionas, pese a que existen grandes oportunidades en algunos sectores como minería, por ejemplo, turismo o agroindustria. ¿Y qué factores pesan para tener ese rezago que tiene en estos momentos Cajamarca, tanto en pobreza como en pobreza extrema? Como te comentaba, lo que es el análisis de la pobreza se puede desagregar en 3 grandes grupos, que es crecimiento económico, niveles de precios y impacto de los programas sociales. Entonces, sí me gustaría que ahí nos quedemos con la idea de que el avance en el crecimiento económico, más puntualmente para Cajamarca en los últimos años, ha sido un poco lento. Y una manera, como dices, de poder acelerarlo, que genere un impacto en materia social, es el hecho de que se pueda acelerar el crecimiento económico. ¿Y cómo hacerlo? Hay distintos sectores, ya más puntualmente para el caso de Cajamarca, que podrían darte como un salto o un pie en ese tema. Pensemos, por ejemplo, minería. Cajamarca es de las regiones que, según el Ministerio de Energía y Minas, cuenta con una cartera de proyectos grande. Son como 8 proyectos, suman 16.000 millones, y si estos se ejecutaran, podría haber un avance en la economía de Cajamarca. Otra región que tú citabas hace unos instantes, Ucayali, que también registras índices bastante preocupantes, ¿no? Sí, Ucayali de hecho tiene el tema muy similar a Cajamarca, que el avance en la economía ha sido un poco lento, ya pensando más desde las cifras de pandemia. Entonces, este lento avance de la economía ha hecho que el retroceso en la pobreza en Ucayali sea más significativo. Entonces, es muy parecido el análisis. La dinámica del crecimiento económico ha marcado un piso de cómo se han dado los avances o más puntualmente los retrocesos en materia social. Ahora, si nos ponemos en la otra vereda, ¿cuáles han sido las regiones que han mostrado reducciones en los niveles de pobreza? Ok, si volteamos un poco la figura, hay algunas regiones que han tenido, respecto al 2019, un avance en materia de pobreza. Algunas son las regiones del centro del país, podemos pensar Ayacucho, Cusco, Apurímac. Estas regiones han tenido un avance, y si lo ponemos
en el avance de los últimos años, ha habido un avance en temas económicos. La recuperación de la economía respecto a la pandemia ha sido un poco mejor respecto a las otras regiones. El caso de Ayacucho, por ejemplo, ¿no? Ayacucho tiene recuperación, ¿no? Y tiene sectores como, por ejemplo, la agricultura, tiene también el turismo, que te da un impulso adicional. Ahora, esta es una agenda pendiente, ¿no? Al nivel de crecimiento que experimentamos en el país, el año pasado tuvimos por encima de los 3, este año también se proyecta algo similar. ¿Cómo podemos seguir? ¿Podemos seguir disminuyendo? ¿Cuántos puntos disminuimos si es que crecemos 3% como se prevé este año? ¿Podemos o estamos condenados a seguir manteniendo estas cifras? De hecho, desde ese punto que reflexionamos sobre el crecimiento económico, me gustaría empezar destacando el hecho de que esta cifra de pobreza en el desagregado regional, cuando vemos como región por región y comparamos como cuánto redujo la pobreza en el último año cada región con cuánto creció cada región en el último año, tenemos como una relación de que la gran mayoría de regiones que tuvieron un crecimiento económico, de la actividad económica entre 2023 a 2024, son la gran mayoría de regiones que redujeron la pobreza. Entonces, ese es un punto de partida muy importante, el hecho de que las cifras de crecimiento están muy asociadas a reducción de pobreza. Y si ya pensamos en cifras más puntuales, tal como tú mencionabas, por ejemplo, hacia los próximos años, las proyecciones de la economía, ¿qué te dicen? Te dicen que el crecimiento se va a situar en torno a 3%. Y esta cifra de 3%, desde el Instituto Peruano de Economía, estimamos que podría ser insuficiente. Y ya con esta cifra de 3%, reducir la pobreza a lo que tenía la incidencia del 2019 podría tardar 2 décadas. Estamos hablando de casi 20 años. O sea, si hoy en día estamos en 2024, estamos hablando de que al 2044 recién se podrían recuperar los niveles de pobreza del 2019. Y eso es un poco grave. ¿Y o sea, eso qué significa, Miguel? Que este crecimiento es insuficiente. Exacto. El Perú necesita crecer a tasas muy por encima de 3. De hecho, tasas muy parecidas a lo que era la primera década del 2000. Claro. Estamos hablando de tasas de 5%, de 6%, casi el doble. Entonces, en esa comparativa, estos niveles de casi la mitad respecto al inicio del 2000 es un poco acotado. Te da un margen de crecimiento muy lento en los próximos años. Ahora, este informe también destaca información relacionada a canasta básica, ¿no? ¿Cuánto es la canasta básica en el momento que refleja el último informe del INEGI? El informe del INEGI estima esta canasta de medición de la pobreza en torno a 450 soles. Entonces, ese es el punto de partida que las familias no estarían pudiendo cubrir. Y toma como cálculo una familia de 4. Exacto, una familia estándar en el Perú. Claro. Y sobre esa medición es que se realizan las cifras de pobreza, como qué tanto no se puede cubrir esa canasta. Ahora, los programas sociales no coadyuvan, pues son, digamos, un punto de apoyo, pero no coadyuvan a derrotar pobreza. Se requieren otros elementos que vayan acompañando justamente esto, ¿no? Crecimiento económico, mayor productividad, mejor empleo, mejores ingresos. Exacto. Ahí, como te comentaba, con nuestros 3 grandes puntos de análisis como crecimiento, inflación y programas sociales, ya yendo como más al tercero, los programas sociales te dan un impulso adicional, y así me gustaría que lo veamos, como un impulso adicional a lo que es el crecimiento económico. Como tal, los programas sociales no pueden resolver toda la problemática de la pobreza de manera sostenida. Claro. Y esa me gustaría la reflexión con la que nos quedemos. O sea, y para ello hay que acompañarlo con crecimiento y, como tú dices, derrotar inflación. Exacto. Y solo en la medida de que tienes unas cifras de crecimiento sostenida muy por encima de 3%, una inflación acotada, una inflación predecible, tal como se tiene con el Banco Central, es en esa medida que con esos 2 factores los programas sociales te dan ese impulso adicional. Muy bien, Miguel, yo te agradezco por esta ilustrativa conversación, me has dado bastantes cifras, pero siempre sí es una preocupación que hay regiones que aún mantienen cifras bastante preocupantes, ¿no? No, a ti, José, muchas gracias. Muy bien, estaba con nosotros Miguel Zamora, economista senior del Instituto Peruano de Economía, IPE, en nuestra secuencia Radar Económico.
Hemos presentado Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE.